3.5 nos piden que hallemos la altura máxima de la cometa, es decir, la altura que hay desde la cometa hasta el piso. Sabemos que desde donde se sostiene la cometa hasta el piso hay 1,50 metros y ya tenemos el valor de la hipotenusa y lo que tenemos que hallar es el cateto opuesto. Entonces la relación trigonométrica que asocia estos dos es el seno. Entonces sabemos que el seno de 35 es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, pero tenemos que despejar esa y, es decir, el cateto opuesto. Entonces el 8 que estaba dividiendo pasa a multiplicar al seno. Entonces 8 por seno de 35 es igual a 4,56 metros. Y esto finalmente lo único que hay que hacer es sumarle el 1,50 metros que es desde donde se sostiene la cometa hasta el piso. Y esto da 6,06 metros. En este punto tenemos que hallar los lados restantes del triángulo. Y en un inicio teníamos dos ángulos y un lado. Con esto pues vamos a usar la ley seno. El ángulo que tenemos es de 60 grados y 48 grados. Y el lado que tenemos es igual a 8 metros. Al menos un lado tiene que coincidir con un ángulo y en este caso el lado C coincide con el ángulo C. Entonces usamos A sobre seno de A igual a C sobre seno de C. Como A es el lado que aún no conocemos, lo dejo como X sobre seno de 48, que es la pareja de ángulo que tiene. Igual a 8 metros sobre seno de 60, que es la pareja que sí conocemos. Entonces, para despejar lo que aún no conocemos, el seno de 48 que estaba dividiendo lo pasamos a multiplicar y queda 8 metros por seno de 48 sobre seno de 60. Y este resultado nos da igual al lado que desconocemos, que nos da 6,86 metros. Y para hallar el ángulo que nos falta, sabemos que todos los ángulos internos de un cuadrado suman 180. Entonces, como ya tenemos dos ángulos, simplemente le restamos a 180, 60 y 48. Y esto nos da que el ángulo que falta es 72 grados. Y con el valor que encontramos y el del ángulo que encontramos, repetimos el proceso para hallar el lado restante. Para resolver los elementos del mismo triángulo del punto 6, pero con la ley coseno, usaremos dos lados, en este caso el A y el B, y el ángulo C. Con estos podremos resolver cuánto equivale la medida del lado C. Y se usa esta fórmula: C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces A por B por coseno de C. Para dejar la C sola y eliminar el cuadrado, haremos una raíz al otro lado del igual, sacándole raíz al resto de la fórmula. Y esto nos da que el lado C mide 7,94 metros. Ahora, con los tres lados del triángulo resueltos, podremos saber cuánto es la medida del ángulo A con esta fórmula: arco coseno o coseno a la menos 1 por el lado A al cuadrado menos el lado B al cuadrado menos el lado C al cuadrado sobre menos 2 veces el lado B por el lado C. Cuando reemplazamos nos da que el ángulo A es de 48 grados. Y sabiendo que los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados, pues le restamos 60 grados y 48 grados, que son los ángulos que ya tenemos, dándonos como resultado el valor del ángulo B, que es 72 grados. En este punto vamos a calcular la altura máxima, la velocidad inicial y el tiempo de vuelo. Primero se va a calcular la velocidad inicial, para así poder saber el impulso que se le da a la cometa para calcular la altura máxima. La fórmula de la velocidad inicial es raíz de menos 2 por altura por gravedad. Sabemos que la gravedad es una aceleración y la aceleración es un vector, pero como la gravedad tiene un sentido hacia abajo,
pues por ende es un vector negativo. Y este negativo de la gravedad se cancela con el negativo del 2. Por ende queda raíz de 2 por 6,06, que es la altura alcanzada de la cometa, y la aceleración de la gravedad, que es 9,8. Y la velocidad inicial tiene un valor de 10,9 metros sobre segundo. La altura máxima se calcula con menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Nuevamente se cancelan ambos negativos y queda 10,9 al cuadrado sobre 2 veces 9,8, y esto nos da 6,06 metros, confirmando el cálculo del punto 5. Y finalmente el tiempo de vuelo se calcula con menos velocidad inicial sobre gravedad. Nuevamente ambos negativos se cancelan y queda 10,9 sobre 9,8, y eso da 1,1 segundos.